Vamos a orar para que Dios siembre su semilla en nuestros corazones, porque somos la buena tierra, creemos y confesamos que somos la buena tierra. Amén. Oremos pues. Padre, en esta hora te damos gracias porque has sido bueno con nosotros. Nos has permitido adorarte, Señor, nos has dado este privilegio, esta oportunidad, Señor, de adorarte, de aquí desde casa, Señor, usando a nuestros hermanos Soto para que, Señor, tú recibas la gloria, la alabanza, Señor, la adoración que solo tú mereces porque eres digno. Señor, permítanos, Padre, llevar tu palabra. Limpia los aires, Padre Santo, Señor, para que la palabra pueda llegar al corazón de cada hermano en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Úsame, Señor, como un instrumento, como un canal de bendición, que en mis labios salgan palabras que edifiquen, Señor, palabras, Señor, que bendigan a los hermanos. Que seas tú a través de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues estamos, ¿verdad? Aquí, queremos llevar la palabra a ustedes y ya estamos listos. ¿Ustedes están listos? Muy bien, entonces el tema que corresponde en esta tarde es Cristo mi exaltación. Cristo mi exaltación. Entonces, este es el mensaje número 10 de esta serie que se está llevando. Son ya algunos mensajes que nuestro pastor José Carrillo ha estado hablando y la verdad que hoy más que nunca puedo decir que esta es una epístola que nos mete a la experiencia, porque cada vez que vamos a hablar en estos 10 temas, Dios nos ha metido a experiencia, a disfrutar a Cristo, a magnificar a Cristo, y gracias a Dios que podemos, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien, les invito a ustedes que vayamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Hermana Ana, se me pasó mandarle los versículos, pero usted es muy rápida para escribir. Filipenses 2 del 5 al 11. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Dice, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muy bien, vamos a entrar a desarrollar nuestro tema en esta tarde. A menudo los hermanos se lamentan de sus debilidades, pero continuarán siendo débiles mientras no tomen la vida crucificada como su modelo. Si somos débiles en nuestra vida familiar, en nuestra vida personal o en nuestra vida de iglesia, es porque no tomamos la vida crucificada y por ende no nos encontramos en el poder de la resurrección. Es lo que vamos a hablar hoy. Cristo es muy victorioso, pero para poder experimentar esa victoria en Cristo, nosotros debemos saber cuál es la puerta. Nosotros debemos saber cuál es la puerta para entrar al poder de la resurrección, porque se tiene que entrar y hay una puerta. El apóstol Pablo tenía un anhelo. Él llevaba un pensamiento, por eso nosotros nos hemos metido a descubrir el pensamiento que gobernaba a Pablo. Y él llevaba, en esta epístola de Filipenses, él llevaba un pensamiento, un anhelo, él tenía una meta. Y por eso estamos uniendo los versículos de Filipenses para poder obtener el hablar divino que está incluido en esta epístola.
En el capítulo 2 ya nosotros hemos estado considerando los primeros 4 versículos y vimos que ahí hay un tráfico de 2 vías, de acá para allá y de allá para acá. Y vimos que Pablo usó la diplomacia para hablar de la mutualidad, o sí, para pedir la mutualidad a los hermanos en Filipos. Pero él era un hermano que sí daba amor, daba comunión, daba afecto, daba compasión, misericordia, porque él era una persona que estaba constituido de Cristo. Por eso cuando leemos Filipenses 1:20 al 21, que Pablo usó estas declaraciones en esos versículos y él dijo, será magnificado Cristo en mi cuerpo, sea por vida o por muerte. Y también él dice, para mí el vivir es Cristo. La carga que llevaba Pablo con estas palabras era que los filipenses lo experimentaran, que ellos llevaran esta vida, esta experiencia de que Cristo sea magnificado y que Cristo sea vivido por ellos. Esa era la meta de Pablo para con los filipenses y es la misma meta para con nosotros en este tiempo. Ahora, ¿por qué los filipenses no vivían esto? Porque Pablo les dijo que ellos, de parte de ellos para con él no había una correspondencia. ¿Cuál era la razón por la cual los filipenses no experimentaban a Cristo, no magnificaban a Cristo en sus cuerpos? Y Pablo nos ayuda en el versículo 3 del capítulo 2, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Lo que impedía a los filipenses para que ellos pudieran vivir y magnificar a Cristo es que en ellos había ambición, había egoísmo y la vanagloria. Es lo que nos dice el versículo 3. Debemos saber que en la iglesia en Filipos había problemas y por eso Pablo se ocupó en ayudar a los hermanos a corregir la deficiencia que había en ellos. Y es lo que hemos estado repitiendo una y otra vez. Pablo era una persona que con la frente en alto o sin ningún estorbo, él podía decir de estas cosas porque en él no había ambición, en él no había egoísmo y en él no había vanagloria. Él no buscaba la vanagloria. Si nosotros leemos 1 Corintios capítulo 3, versículos 5 al 9. 1 Corintios, capítulo 3, versículos 5 al 9. Vamos a ir a ese versículo y vamos a ver que lo que estamos hablando, Pablo no buscaba la ambición, en él no había egoísmo y él no buscaba la vanagloria. Mire lo que dice 1 Corintios 3, del 5 al 9. Dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Porque los corintios decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Entonces Pablo tuvo que escribirles, decirles, ¿saben qué? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, dice, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces Pablo, él no buscaba la ambición, en él no había ambición, no estaba el egoísmo, él no buscaba la vanagloria, él no buscaba ser más que Apolos. Él siempre vivió y magnificó a Cristo. Por eso hemos dicho que una persona que vive estas cosas, vive las cosas que dice Filipenses 2 del 1 al 4, que es donde hay comunión, amor, hay afecto, hay compasión. Solamente una persona que vive esas cosas puede pedir
a, a los hermanos para que ellos también le den. O sea, yo no puedo pedir algo que no estoy viviendo, ¿verdad? Entonces, ese es el deseo de Pablo. Y dice, leímos en el 2:3 que Pablo estimaba a los demás como superiores a él mismo. Ahí en Filipenses 2:3 lo leímos. Dice, estimando, antes bien con humildad. Dice, no nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, vemos pues cómo era la vida de Pablo. Él era una persona que vivía a Cristo, estaba constituido de Cristo. Porque el pensamiento que gobernaba la vida de Pablo era Romanos 1:14. En Romanos 1:14 él dijo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. O sea que él estaba para todos. Él no tenía favoritismos con algunos. Entonces él estaba para todos. Entonces Pablo quiere mostrarnos a nosotros, mostrarnos la puerta para entrar al poder de la resurrección. Porque nuestro tema es Cristo mi exaltación. Entonces en esa exaltación nos quiere llevar Dios, pero tiene que ver con el poder de la resurrección. Para que Cristo fuera exaltado, Él tuvo que hacer algo. Y Cristo fue crucificado. Él experimentó la cruz. Entonces si nosotros aprendemos a vivir una vida crucificada, estaremos en la ruta correcta para la exaltación. Oigan bien, si nosotros aprendemos a vivir una vida crucificada, estaremos en la ruta correcta para la exaltación. Aquí la exaltación no consiste en quedarnos únicamente con la parte objetiva de Cristo, es decir, en los logros de Cristo. Muchas veces nos emocionamos de que Cristo fue en la cruz, que murió, lo sepultaron y al tercer día Dios lo resucitó. Y nos emocionamos y nos gozamos con eso. Pero los logros, lo que Cristo logró es para nuestra experiencia. Él quiere que nosotros experimentemos lo mismo que Él experimentó. Ese es el pensamiento de Pablo. Por eso debemos de captar este mensaje, que estamos incluidos en la crucifixión, en la muerte, en la resurrección y también en la exaltación del Señor. No podemos brincar a la exaltación. No podemos brincar a la exaltación. Tenemos que pasar por este proceso así como el Señor pasó. De acuerdo al 2:9, vamos a leer Filipenses 2:9. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios exaltó a Cristo a lo sumo y le dio un nombre. Y es lo que Él quiere que nosotros lo experimentemos. Porque no solamente a Cristo le da un nombre, porque al hacernos uno con el Señor, venimos a tener parte con Él en todas estas cosas. Por eso cuando nosotros leemos Apocalipsis 2:17, Apocalipsis 2:17 dice, al que venciere, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dice que a los vencedores le dan una piedrecita blanca y en esa piedrecita escrito con un nombre nuevo. O sea, es decir, que no solamente a Cristo le dan un nombre, sino que también a nosotros. ¿Se dan cuenta lo que es la exaltación? Entonces estamos hablando del poder de la resurrección. Cuando estamos hablando de la exaltación, estamos hablando del poder de la resurrección. Entonces, en otras palabras, al ser Cristo formado en nosotros, el poder de la resurrección nos posesiona y algo tiene que pasar en nosotros y es la exaltación. Así es en este orden es. Ahora, la exaltación, cuando estamos hablando de que Cristo fue exaltado, Dios lo exaltó a lo sumo, no es algo que nosotros no podamos participar. Si no participamos porque estamos siendo descuidados en lo que Dios nos llamó. Porque la revelación que nos debe deleitar a nosotros en este tiempo, de acuerdo a Filipenses que hemos estado hablando, es que en el Señor fuimos crucificados, fuimos sepultados con Él, fuimos resucitados y juntamente con Él somos exaltados. Porque dice la Biblia que estamos sentados con Él
en los lugares celestiales. Muy bien, entonces vemos lo que es la exaltación. Entonces, con todo lo que estamos hablando aquí, la palabra nos enseña que Dios desea elevar de la perspectiva de nuestra salvación. Dios quiere elevarnos de la perspectiva de nuestra salvación, porque muchos cristianos que no conocen que la salvación es grande, ellos creen que nada más Dios los salvó y eso se acabó. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al hablar de Pablo en Filipenses, Dios nos quiere elevar eso. Que tú también entiendas en esta tarde de que, aparte de que Dios te salvó en tu espíritu, Él quiere exaltarte. Él quiere exaltarte. Entonces, hermano, el Cristo que mora en nosotros es una realidad. Pero muchos de nosotros no hacemos real esa realidad. Porque la Biblia dice que en Cristo, todas las riquezas que están en Cristo son nuestras. Todo lo que el cristiano necesita está en Cristo. Y hemos usado una ilustración para esto, que Cristo viene a ser para nosotros como un cheque en blanco, y solamente podemos poner lo que queremos que Él sea, o más bien lo que nosotros necesitamos, y ahí está. Pero a veces no lo hemos tomado así. Cuando nosotros leemos Juan 4:24, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en realidad es necesario que le adoren, porque ahí la palabra de verdad es realidad. Pero nosotros no hemos despertado a esa realidad. Por eso el Señor, la enseñanza en esta tarde es de que nosotros veamos esa realidad, y no solamente veamos, sino que experimentemos esa realidad que estamos hablando. Por eso Pablo tuvo que hablar a los Efesios en el 5:14. Efesios 5:14, Pablo tuvo que hablar a los hermanos en Éfeso y decirles, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes. O sea que en toda nuestra vida cristiana muchas veces hemos estado dormidos. Yo le decía a mi esposa hace un momento, ¿usted ha tenido alguna vez le ha hablado a alguien que está medio dormido? Si cuando uno habla a una persona que ya está medio dormido y le responde a uno, y muchas veces a todo le dice que sí, con tal de que uno lo deje dormir, y a veces así pasa con nosotros en la vida cristiana. A todo le decimos que amén, a todo le decimos que amén, pero no le damos la realidad a lo que se nos está hablando, ¿no? Más bien no estamos experimentando, tomando esa realidad. ¿Cuántas veces usted ha leído la epístola a los Filipenses? ¿Cuántas veces hemos leído? Muchas veces. Pero usted no había percatado de la realidad de esta carta, del contenido de esta carta. Ahorita lo que estamos viendo, o sea, nos sorprende, hermano, y dice, ¿a poco es lo que dice Filipenses? Porque muchas veces lo leímos medio dormidos y pensamos que con eso ya la hicimos porque ya terminamos de leer Filipenses, pero realmente lo que Pablo nos quiere enseñar es de que tenemos que aprender a tomar la realidad de esta epístola. Ahora hagamos una pregunta. ¿Cómo podemos experimentar la exaltación de Cristo? Porque Pablo nos quiere meter la experiencia. Esto nos debe de impactar, porque dijimos al inicio que hay una puerta que nos lleva a la exaltación de Cristo. Hay una puerta que nos lleva a la exaltación de Cristo. Entonces el problema de muchos de nosotros los creyentes es que únicamente hemos dado importancia a la parte objetiva de Cristo. Solamente sabemos lo que Cristo hizo por nosotros. Pero tenemos que ir a la parte subjetiva, porque Santiago dice que la palabra implantada puede salvar nuestras almas, nos puede llevar a la exaltación. Y cuál implantada es dentro. La palabra que recibimos adentro tenemos también que considerarlo. Esto tiene que llevarnos a la experiencia. Es lo que Pablo nos quiere transmitir a nosotros en esta tarde.
Entonces el Señor nos quiere, con esta enseñanza, con este pensamiento, a través del apóstol San Pablo, nos muestra cómo nosotros podemos participar de la exaltación. Ya dijimos que el Señor nos quiere elevar la perspectiva que tenemos de nuestra salvación. Recuerden, pues, que Hebreos dice que no podemos escapar de una salvación tan grande. Ahora vamos a ir a Filipenses capítulo 3, versículos 10 al 11. Dice, Filipenses 3, 10 al 11. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces, para participar, de acuerdo a lo que dice Pablo, porque él dice, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, está hablando de un vencedor. Ninguno que no sea vencedor puede salir de las puertas a las bodas del Cordero. De acuerdo a Mateo 16, 18, debemos entender que hay puertas. ¿Se acuerdan que dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia? Entonces, de acuerdo a este pasaje, hay puertas y tenemos que abrirlas. Y de acuerdo a la parábola de las 10 vírgenes, nadie puede salir de las puertas, salir de las puertas del Hades si el poder de la resurrección no se había posesionado de ellos. Y por eso lo que estamos hablando es para gente que es un vencedor. Por eso nosotros, si queremos ser vencedores, tenemos que experimentar esta vida crucificada que nos lleva a la exaltación. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Significa que no todos tienen parte. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esta resurrección que estamos hablando es la resurrección con recompensa, Aunque sabemos por la Biblia que todos vamos a resucitar, vamos a ser resucitados, incluyendo los impíos, también ellos van a ser resucitados, pero nosotros lo que estamos hablando aquí es la resurrección de entre los muertos, en donde el poder de la resurrección se posesiona de todos aquellos que experimentan la primera resurrección, y eso es ser, hermanos, graduado con honores. O sea que lo que dice Apocalipsis no es cualquier hermano, o lo que dice Filipenses 3:11, no cualquier hermano participa de esta primera resurrección, solamente un vencedor. La manera de que el poder de la resurrección se posesione de uno es viviendo una vida crucificada. La manera de que el poder de la resurrección se posesione de nosotros es viviendo una vida crucificada. Es la clase de vida que el Señor vivió en esta tierra. Ahora, igual que a los filipenses, había cosas en ellos que los distraía, y hoy en este tiempo, en el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros, hay cosas que nos están desviando o distrayendo de lo que Dios realmente quiere. Por ejemplo, hay una enseñanza tradicional y hay también está la pureza de la palabra de Dios, y hemos dicho que bendito sea Dios que se fijó en nosotros y en este ministerio nos ha dado una pureza de la palabra de Dios. Pero, ¿por qué decimos eso? Porque muchos de nosotros ya participamos de la enseñanza tradicional. Y la enseñanza tradicional enseña que los cristianos debemos ser gigantes espirituales. Es lo que enseña, con poder y todo eso, con poder y fuego. Pero a la larga eso nos lleva a vivir una vida en derrota, porque solamente nos estamos enfocando en las cosas exteriores. Pero la pureza de la palabra es que el poder de la resurrección invada tu vida cada día. O sea, que vivas una vida crucificada cada día. Ese era el deseo de Pablo para con los filipenses. Por eso en el 3:9 al 10 leímos, 3:9 al 10 leemos, dice,
y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Es lo que deseaba Pablo. Y ser hallado, él quería ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Fíjense lo que deseaba Pablo. Por eso él dice que él deseaba ser hallado en Cristo, para que el poder de la resurrección se posesionara de él. Es lo que debe ser, ese deseo debe haber en nosotros, hermanos. Que seamos hallados en Cristo, para que el poder de la resurrección se posesione de nosotros al vivir una vida crucificada. Nuevamente, tenemos la parábola de las vírgenes. Y vimos que las 5 vírgenes prudentes, en ellas se posesionó el poder de la resurrección. Porque en vida ellas vivieron una vida crucificada. Y ellas pudieron abrir la puerta para la exaltación. Sin embargo, las 5 vírgenes insensatas, ellas en vida no experimentaron el poder de la resurrección, no vivieron una vida crucificada. Y ahí dice, en esa parábola nos dice que se les cerró la puerta y no pudieron salir a las bodas del Cordero. Entonces, nos está enseñando, Pablo quiere que nosotros nos armemos de este pensamiento, que este pensamiento nos gobierne a nosotros. Vamos a leer Filipenses 2:6. Filipenses 2:6 dice, el cual, siendo en forma de Dios. Filipenses 2:6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Si entendemos este versículo, buscaremos vivir una vida crucificada, hermanos, para que el poder de la resurrección se posesione de nosotros cada día. Entonces vemos cómo Pablo nos muestra la manera de que el poder de la resurrección se posesione de nosotros para que seamos recompensados. En griego hay 2 palabras griegas para diferenciar lo que es la resurrección y la resurrección de entre los muertos. Son 2. No es lo mismo la resurrección con la resurrección de entre los muertos, es decir, la resurrección de todos los muertos con la resurrección de entre los muertos. Por ejemplo, en griego se usa la palabra anástasis, significa levantarse. Pero la palabra exanástasis significa levantarse de. A eso se refiere, esa es la resurrección que estamos hablando. La resurrección que Pablo deseaba participar, experimentar, es la resurrección de entre los muertos, que es la palabra exanástasis. Entonces, la resurrección de entre los muertos es Cristo, en otras palabras, sencillo. La resurrección de entre los muertos es Cristo. Y con esa resurrección Él nos quiere recompensar, y es lo que deseaba Pablo en el capítulo 3 de Filipenses. Cuando leemos Juan 11:25, San Juan 11:25, el Señor dijo estas palabras: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. O sea que Cristo no estaba diciendo yo seré, sino que Él estaba diciendo yo soy. O sea que esta resurrección que estamos hablando es hoy. Tenemos que experimentarla. Y ahora, como Él estaba diciendo a Marta y a María, pero como ellas no creían y todos los que estaban ahí no creían en lo que Él decía. Por eso dice que Él lloró por la incredulidad de la gente. Entonces Él dijo, les voy a mostrar una señal. ¿Y cuál fue la señal que Él mostró ahí? Que Lázaro resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Entonces vemos cómo el Señor estaba interesado, pues. Solamente que en ese momento los que estaban ahí con Él no entendían su hablar. Y espero que nosotros en este tiempo sí estemos captando el mensaje, que usted diga, amén, sí le estoy agarrando, pastor. Hermano, sí, estoy entendiendo lo que usted me está diciendo.
En los 3 años y medio de ministerio, Él disfrutó el poder de la resurrección. Usted lea los evangelios, en los últimos 3 años y medio de su vida, que fue su ministerio, Él disfrutó, Él experimentó ese poder de la resurrección. Ahora Pablo, con esto Él nos quiere revelar, nos quiere llevar o nos quiere enseñar cómo se logra que el poder de la resurrección se posesione de uno. Ahora, el poder de la resurrección no se adquiere porque somos poderosos, no. El poder de la resurrección no se adquiere porque nosotros somos poderosos. De acuerdo a Filipenses 2 que ya leímos, Cristo no logró el poder de la resurrección como Dios. Por eso dice en el 2:6 que leímos, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a qué aferrarse. O sea que Él no logró el poder de la resurrección como Dios, aunque Él era Dios. La enseñanza tradicional, por eso estamos poniendo las dos cosas ahí. La enseñanza tradicional, donde hemos participado por muchos años, nos enseña que la exaltación de un creyente, fíjense cómo es la confusión que hay. La confusión que hay, hermano, en la enseñanza tradicional es que para experimentar la exaltación de Cristo, un creyente debe primeramente, dicen, ayunar, hablar en lenguas, echar fuera demonios, sanar enfermos, y piensan que con esto es demostrar que uno es poderoso. Oigan, tenemos que escuchar con un oído redimido, porque no estoy diciendo que esto es malo, solamente que se enfoca mucho en eso. Nosotros podemos ayunar, pero ayunar con propósito. Ya hemos enseñado lo que es ayunar. Pero, o sea, ellos se van en los milagros, ¿no? Me acuerdo de un hermano que nos platicaba que, creo que el hermano Jesús Ceja me platicaba esta historia de que había un hermano que ayunó 42 días. ¿No? Él se sentía, hermano, hasta electricidad salía en sus manos, decía. Que dice que en cierto momento se le olvidó y llevó la mano en la frente y ¡pum! Atrás se cayó. Porque a veces se cree que ese es el poder de la resurrección. Sin embargo, fíjense, les voy a mostrar un ejemplo. ¿Cuántos han leído Mateo 4, cuando Jesús fue tentado en el desierto? Jesús, cuando fue tentado en el desierto por el diablo, y el diablo lo tentó a que él usara el poder para convertir las piedras en pan. ¿Qué creen ustedes que hizo Jesús? ¿Puso una panadería? ¿Puso una panadería? No puso. ¿Él qué hizo? Él no mostró lo poderoso que era, sino que él se sometió a la obediencia de la voluntad del Padre. Por eso siempre leemos Mateo 7:22, y quiero llevarles para que ustedes no digan, el hermano otra vez nos está diciendo que el ayuno no sirve, o que el sanar enfermos no sirve, que vamos a leer mejor. Mateo 7:22. Mateo 7:22 al 23. Mire lo que dice. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque el 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor, Él no vino a poner una panadería en el desierto. El Señor vino a cumplir la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre estaba en la cruz. Por eso Dios lo exaltó. Oh, bendito sea Dios, ¿no? Como nos muestra cómo estábamos confundidos en la tradición. Es más, hoy en la televisión, hermano, en el internet está esta clase de predicación. Pero el Señor, cuando Él estuvo en esta tierra,
¿Se acuerdan que en otra ocasión él dijo, no vino para que me sirvan, sino vine para servir? No vine para ser servido, sino que vine para servir. Entonces, él recibió revelación que para su exaltación le era necesario ir a la cruz. Pero vuelvo a repetir, hoy en día, ¿cómo está la predicación? Los famosos predicadores en este tiempo, ellos no predican de la cruz. Ellos no predican de una vida crucificada. Ellos predican de las 3P, poder, paz, poder y prosperidad. Es más, hace tiempo escuché a un famoso predicador que le hicieron la entrevista, le dijeron, ¿por qué no les hablas a tus ovejas, a los hermanos, de la cruz, de las aflicciones? Y él dice, es que de por sí ellos ya están sufriendo y que yo les hable eso, ellos no van a salir motivados, decía. Pero ese es el mensaje tradicional, ese es un engaño. Ahora, no con esto estamos diciendo que el evangelio no es poder, porque Pablo en Romanos 1:16 dijo que el evangelio es poder de Dios, pero necesitamos aplicarlo bajo su contexto para no errar. También el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, él ahí exhibió el poder de la resurrección e hizo la diferencia del poder que la tradición pregona en este tiempo. Vamos a ir a Mateo rápidamente, Mateo 26, versículos 52 al 54. Mateo 26, 52 al 54 dice lo siguiente. Mateo 26, 52 al 54 dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Entonces te das cuenta que Él recibió revelación de que el camino a la exaltación es la cruz. No es de que no tienes que sufrir. El Señor demostró que su reino no es con la grandeza que el mundo predica. Él entendió que tenía que ir a la muerte y muerte de cruz para después ser exaltado. Hoy a los pastores nos acusa de rateros, de ladrones, y dicen que los rateros merecen morir, y de repente uno quiere pelear y quiere defenderse. Pero me acuerdo de que mi Señor Jesús, Él fue colgado en la cruz como un ladrón, como un malhechor. ¿Quién soy yo para que no me deseen la muerte de un ratero? Dios, por eso te dije que Dios en ese tiempo nos está metiendo a experiencia. Nos está metiendo a experiencia. Debemos entender, hermano, que nuestro rey, nuestro rey tuvo que ir a la cruz. ¿Y que no dices tú que eres rey? Que no decimos somos reyes y sacerdotes. Entonces, ¿dónde está nuestro lugar? En la cruz. El querer presumir que nuestro poder hará que no nos deje, el querer presumir el poder que Dios nos ha dado, eso no nos va a permitir o no nos va a dejar que nosotros, o no va a permitir que, o va a impedir que nosotros nos dejemos matar. Los que usan el poder fuera de contexto son muy prepotentes, orgullosos. Así no experimentaremos la exaltación de Cristo si no nos dejamos crucificar. Esto es serio lo que estoy hablando. Lo que estoy hablando no es cualquier cosa. Sin embargo, es el deseo de Pablo, es lo que nos quiere transmitir en Filipenses. Regresemos a Filipenses 2, 6 al 8. Filipenses capítulo 2 dice del 6 al 8. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La cruz, oigan bien, porque dijimos que tenemos que
saber la puerta. Al inicio empezamos hablando que conocer cuál es la puerta. Y de acuerdo a esta palabra, al hablar de Pablo en Filipenses, la cruz es la puerta a la exaltación. Pero ahí no se entra con un concepto equivocado de que no tienes que sufrir, sino que aquí, hermano, es de humillarnos. Por eso, lo que nos está pasando en este tiempo es una preparación para lo que viene. Por ejemplo, en la gran tribulación, el que va a gobernar el mundo es la bestia. Y si nosotros no entendemos el mensaje de la cruz, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a pelear contra la bestia? ¿Vamos a protestar? ¿Vamos a firmar una petición mandándole al Congreso de la bestia para que no haga eso? Hoy muchos creyentes recibimos en WhatsApp, ¿no?, de muchos pastores diciendo, hermano, hay que firmar y mandar una petición, una carta al Congreso de la República para que ellos no aprueban esta ley y la otra ley. No, hermano. Sabemos que ellos van a sacar sus leyes porque ellos no conocen esto. Ellos son bestias, así dice la palabra. Entonces nosotros, hermano, sabemos que este sistema de gobierno no se va a arreglar. Solamente se está cumpliendo lo que el Señor ha dicho en su palabra. Si es necesario, nos van a bloquear el Facebook y ya no vamos a tener, hermano, la forma de cómo transmitir la palabra a ustedes. Vendrá ese tiempo. Por eso en este tiempo aprovechemos, porque cuando llegue ese tiempo tú vas a desear que se te transmita en Facebook y ya no va a haber la libertad. Por eso en este tiempo hay muchos hermanos que no están tomando en cuenta esto, no valoran lo que se está haciendo, el estar enfrente de esta cámara y hablarte. No creas que es cualquier cosa. A veces yo voy y leo, más bien escucho mis audios y a veces digo unas cosas por otras, porque aquí, hermano, uno se bloquea, porque estás hablando delante de un celular, parece que estamos locos, ¿no? Porque te imaginas hablándole a un celular aquí, pero sabemos que detrás, enfrente de ese celular, están los hermanos, enfrente de la pantalla están los hermanos recibiendo la palabra. Entonces, el pensamiento de Pablo en el capítulo 2 es que nosotros debemos vivir una vida crucificada si queremos ser exaltados con Cristo. Hoy el engaño que ha entrado, que ha sido infiltrado en la iglesia es: pare de sufrir. Pare de sufrir, usted es un rey. Eso está en contra de la realidad. La realidad es: vive una vida crucificada. Cristo fue exaltado porque Él vivió una vida crucificada. En Él se exhibió el poder de la resurrección por medio de la cruz. Vamos a ir a Lucas 9:23. Lucas 9:23. Vamos a leer Lucas 9:23. Dice Lucas 9:23, y decía a todos. Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. ¿Cada cuándo se tiene que tomar la cruz? Cada día. Entonces la clave para aceptar tomar la cruz, o la forma para que nosotros aceptemos tomar la cruz, es considerarnos un siervo, un esclavo. Solo en esa condición, hermano, nos dejaremos crucificar. Por eso debemos de quitar todo orgullo, toda ambición, todas esas cosas que nos alejan de Dios. De acuerdo al versículo 7 de Filipenses 2, Filipenses 2:7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿De qué manera el Señor fue a la cruz? Él fue como siervo. El Señor tomó la forma de siervo y es la parte más baja. Entonces, hermanos, solamente en esa es la clave. Tenemos que tomar la forma de siervo. Somos servidores los unos de los otros.
Amén. La enseñanza tradicional, nuevamente, porque tenemos que ponerlo para que usted conozca, para que no estemos confundidos. La enseñanza tradicional te dice, tú eres un campeón, descubre el campeón que está en ti, tú tienes el poder. Escuché también en otra ocasión a alguien que dijo, háblale a ese billete para que se multiplique porque tú tienes el poder y no tienes que sufrir. Mereces lo mejor. Pero la pureza de la palabra dice, déjate crucificar. Sé manso y humilde para que el poder de la resurrección se posicione de ti. Cuando nosotros leemos Mateo 16, en los versículos 21 al 23, ustedes saben lo que pasó ahí. Jesús estaba hablando de que le era necesario ser entregado por las autoridades, por los principales sacerdotes, y de ahí ir a la cruz. Y dice que Satanás tomó la mente de Pedro y para que él estorbara al Señor en su exaltación, porque el Señor iba a la puerta de la exaltación. Hoy día pasa lo mismo. Satanás toma la mente de muchos creyentes y los distrae. Y nos distrae, hermano, y nos desvía del verdadero propósito de Dios, que es que nosotros experimentemos la exaltación de Cristo en vida. Entonces, vayamos aterrizando esto. La mejor vida es una vida crucificada, porque eso nos mete, esa clase de vida nos mete a la exaltación. Es lo que tenemos que desear. Filipenses 2:3, leímos, vamos a leer otra vez, Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda, por ambición o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No hay una tercera opción. O vives crucificado y experimentas el poder de la resurrección y la exaltación, o el diablo te va a llevar a que no creas en que es necesario sufrir, en que es necesario pasar por aflicciones. Y en lo que nos vamos a mover en la iglesia es buscando la ambición, el egoísmo, el competir con los demás. Así estaban los filipenses, por eso Pablo tuvo que corregir esa deficiencia. Gracias a Dios que en el ministerio Pan de Vida, el Señor está quitando lo orgullosito a los pastores. ¿Verdad, Pastor Calle? Aprendamos cada día del Señor que fue manso y humilde. Hermano, Dios nos llamó a aprender del Señor a ser mansos y humildes. Por eso leamos Filipenses 3:9 otra vez, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entre nosotros siempre buscamos justificarnos para crear las rivalidades, la contienda y la vanagloria entre nosotros. Y esto no nos lleva a la exaltación. Solamente una vida crucificada es la que nos lleva a la exaltación. Por eso tenemos que negarnos, tenemos que bajar unas 3, 4 rayitas a nuestro orgullo hasta que seamos como Cristo. Entonces el Señor prueba nuestra obediencia y la forma de que Él probar nuestra obediencia es yendo nosotros voluntariamente a la cruz. Entonces, esto es lo que estoy hablando, tenemos que experimentarlo. Por eso te dije que hoy Dios me llevó a la experiencia. Cuando nos atacan, cuando nos amenazan, nos difaman, es el momento para exhibir la vida de Cristo. Hoy me querían atacar y corrí. Como dice, es mejor que digan aquí corrió que aquí quedó, porque el Señor no me dijo que era mi hora todavía. Le decía a mi esposa que cuando llegue mi hora, el Señor me va a entregar en las manos de esa persona y si quiere me mata, porque Dios ya decidió. Pero no es mi hora todavía, así como el Señor, ya se acuerdan ustedes que lo querían matar y dice que se metió entre de ellos y
salió y no le hicieron nada, porque no era su hora todavía. Entonces, hermanos, veamos pues que la forma de tratar a nuestra esposa, a nuestros hijos y con todas las personas es viviendo una vida crucificada. Si no vivimos una vida crucificada, seguramente que habrá problemas entre nosotros. Entonces, si así vivimos, al vivir una vida crucificada, el poder de la resurrección se apodera de nosotros, nos posesiona, entonces somos victoriosos, así como Cristo. Vamos cerrando nuestra enseñanza, este pensamiento. Vamos a ir a Filipenses 2, de 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí, de acuerdo a estos versículos, Dios, para la exaltación, para nuestra exaltación en Cristo, Dios no nos está pidiendo que seamos dioses. Recuerden que Cristo, Él no fue a la cruz como Dios, aunque era Dios. Entonces a nosotros Dios no nos está pidiendo que seamos dioses. Lo que nos está pidiendo es que seamos hombres normales. Hombres normales. Me acuerdo de Berna, mi hermano Berna Ceja, que él siempre decía, Lalo, sé auténtico, sé normal. No debes de aparentar, ¿cómo se dice? No vivir en una apariencia de lo que uno no es, ¿verdad? Porque a veces uno quiere aparentar de las cosas. Y él me decía, no, sé auténtico. Porque yo trataba de hablar inglés con el acento de Estados Unidos y él me dijo, no, habla así como es, como tú puedes. Entonces, es lo que Dios quiere, que nosotros seamos hombres, ¿verdad? Normales. Porque Cristo tenía la posición de ser Dios, pero Él no se aferró a esto porque Él se humilló. Y dice que Él tomó la condición de hombre para vivir crucificado. Por eso Pablo usó este modelo, el modelo de Cristo, para mostrar a los filipenses, y nos está mostrando a nosotros en esta tarde, porque en los filipenses, entre ellos reclamaban posiciones. Reclamaban posiciones entre ellos, y ese era el problema que había entre Evodia y Síntique. Buscaban la ambición bajo un contexto equivocado. Por eso Pablo tuvo que corregir esa deficiencia que había entre ellas. Entre nosotros los siervos no debe haber competencia. En una iglesia local todos somos siervos, todos somos servidores. Y no debemos de competir entre nosotros. En la vida de la iglesia no debemos buscar quién es mejor. En Filipos había este problema. Aunque Dios soberanamente permitió que este problema de los filipenses fuera incluido en la Biblia, para que nosotros aprendamos a no ser como ellos o a corregir esa deficiencia si es que hubiera entre nosotros. Pero como dijimos que Filipenses se movió para Tultitlán y en Chimalpa. Buscamos la ambición, somos egoístas, ¿verdad? Buscamos la vanagloria. Por eso tenemos que hacernos nuestra esta epístola. La intención de Pablo con los filipenses y para con nosotros en esta tarde es ser instruidos a no buscar la ambición, el egoísmo, la vanagloria, sino que busquemos la verdadera gloria que es Cristo. Vivir a Cristo nos lleva a una vida de gloria, una vida de victoria. Cuando nosotros aceptamos la cruz, entonces estamos en el poder de la resurrección. Porque dijimos que la resurrección es una persona, es Cristo. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces, al ser formado Cristo en nosotros totalmente, si Cristo está siendo formado en ti cada día, y hasta que Él sea formado totalmente, entonces el poder de la resurrección se posesiona de ti, se posesiona de uno. Entonces, la medida de Cristo, del Cristo que crece en ti, en esa medida experimentas la resurrección. En esa medida tú puedes experimentar la exaltación. En esa medida. ¿Qué tanto de Cristo? ¿Cuál es la medida de Cristo en tu vida?
¿Qué tanto está creciendo Cristo en tu vida? Y la forma de saber que Cristo está creciendo en uno es que uno se va pareciendo a Él. Él dijo, ¿no? Aprended en mí, que soy manso y humilde de corazón. Por eso dije hace un momento que Dios nos está quitando lo orgulloso y nos estamos haciendo uno en este hablar que Dios ha dado en este ministerio. Vivir crucificado es tener el poder de la resurrección. Esa debe ser nuestra experiencia, es lo que debemos experimentar. No ser gigantes espirituales, no. Vivir crucificado, dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Pero esto del poder de la resurrección no es de la noche a la mañana, es un desarrollo. Eso se va desarrollando en nosotros. Porque la muerte del Señor en la cruz no fue instantánea, Él murió lentamente. Vimos cuando vemos la forma en que Él en la cruz, ¿no? Estaban los dos malhechores, uno a su izquierda y otro a su derecha, y ellos todavía estaban vivos, y la forma de que los tuvieron que matar, ¿se acuerdan ustedes? Les quebraron sus piernas para que de esa manera murieran. Pero el Señor Jesús, Él murió. No murió al instante, pero murió lentamente, y cuando lo fueron a ver, y dice, no, ya está muerto, solamente vamos a picar en la costilla para ver si está muerto, y de ahí salió agua y sangre. Si no abrimos y entramos en esta puerta, que es vivir una vida crucificada, que es la cruz, no vamos a ser exaltados. Siempre vamos a vivir en nuestro viejo hombre, conforme a nuestras opiniones, y eso causa serios problemas en una iglesia local. Por eso en este ministerio llevamos la carga, la firme carga de enseñarte a que aprendas, a que todos aprendamos a abrir esta puerta correctamente, para que pasemos al otro lado, que es la resurrección, y que seamos exaltados en Cristo. La exaltación, mis hermanos, es parte de nuestra salvación. En el Evangelio de Juan vemos que Cristo murió y resucitó en la tierra. De igual manera, nosotros debemos experimentar la muerte y la resurrección aquí en la tierra. Y que no esperemos a morirnos físicamente para experimentar la resurrección en la venida del Señor, aunque eso será la manifestación. Pero hoy, como el Señor vivió, nosotros también tenemos que vivir. La exaltación nuestra es reinar con Cristo en el milenio. Ahorita somos servidores, somos mansos, somos humildes, somos pobres en espíritu, tomamos la forma de siervo así como el Señor, pero vendrá la manifestación de nuestra exaltación, que será en el milenio, donde seremos reyes reinando con Cristo. Terminamos leyendo este versículo, pues, Filipenses 2, 6 al 11 nuevamente. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nuestra exaltación es para la gloria del Dios Padre. Esta vida, esta clase de vida que Pablo nos pone aquí, nos lleva a un nivel más alto, nos lleva a vivir un nivel más alto. Entonces, aprendamos la humildad, aprendamos la mansedumbre, se aprende. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. También la Biblia dice, el que se humilla será enaltecido, el que se humilla será exaltado. Bendito sea Dios por su palabra en esta tarde. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos muestra, Señor, cómo es vivirte a ti, cómo ser exaltado, Señor, cómo es Cristo mi exaltación.
Y nos has enseñado en esta hora que la puerta es la cruz. La puerta es vivir una vida crucificada. Gracias, Padre, porque has tenido misericordia de nosotros y nos has sacado de la confusión y ahora sabemos cuál es la clase de vida, Señor, que glorifica tu nombre. Señor, en esta hora te doy gracias por la vida de mis hermanos que estuvieron al pendiente de esta transmisión. Que sigas bendiciendo, que continúes bendiciendo sus vidas. Señor, ayúdanos a atesorar tus riquezas que nos has dado, la revelación que tú nos das en este tiempo. Gracias por tu hablar, gracias porque no has cesado tu palabra en este lugar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.